Muy buenas noches. Esta sería la primera actividad que generamos para la materia de economía en RS 18593, en el cual está como participantes el señor Jonathan Rodríguez y Giancarlo Camargo, obviamente mi persona, Kevin Hernández. En este vamos a hablar sobre varios temas, en el cual pues uno de los primeros a tratar sería la economía positiva y la normativa. Positiva, estaríamos hablando de cómo funcionan las cosas. En este proceso decimos lo que es como tal, que viene de un proceso a observar en la realidad. Y la normativa, cómo debería ser, tratamos de hablar de como un tipo de proyección, o cómo vamos a siempre dar una respuesta de cómo va a dar. Bueno, eh, para adicionar a lo que les he mencionado anteriormente, eh, en la normativa son las cosas que nos permiten analizar la realidad por un lado, que pues como menciono sería la positiva, y por otro lado la normativa propone hacer cambios o hacer mejoras en la economía. Un ejemplo para ambos sería hablar de cómo cuando un economista o alguna entidad habla sobre pues esta sería más normativa. Pero si hablamos de cómo encontramos lecturas, revistas, etcétera, esta vendría siendo más una economía positiva, ya que pues esta la encontramos pues no con un tipo de relación de ser algo directo que se debe hacer, sino pues nos propone, ¿ok? Como segundo punto encontramos lo que sería economía de mercado. Este pues en sí es un tema más corto, es un poco más simplificado. Encontramos obviamente a diario en lo que sería la eh, oferta y demanda. Obviamente pues encontramos un claro ejemplo de que cuando hay bastante producto, un ejemplo de la canasta familiar, no sé, papa, encontramos de que a mayor cantidad de producto va a ser menor el valor, pero cuando esta oferta aumenta y hay menor producto, el valor de este va a incrementar. Digamos que este sería, pues lo ideal de este sería tratar de jugar con estos valores o estos indicadores. ¿Listo? Bueno, como tercer punto hablaremos sobre frontera de posibilidades de producción. En este caso quise realizarlo con un ejemplo para que de pronto se entendiera con mayor facilidad. En este caso estamos hablando de que en toneladas de cemento y número de televisores. En este punto encontramos que la producción nos puede llegar a dar 2000 toneladas de cemento, pero cero televisores. A diferencia que en este punto podemos generar 1000 televisores, pero cero toneladas de cemento. En este punto, que también sería como un punto equilibrado, podemos llegar a realizar 1700 toneladas de cemento, pero en este punto haríamos 600 televisores. Y en el punto D, acá encontramos que hay un déficit como tal. No sé, podría darse porque estábamos falta de personal o la maquinaria que tenemos presente ya no corresponde o ya no realiza la misma cantidad de toneladas. Entonces vemos menor cantidad en ambos aspectos. Pero en este caso sería la viceversa de lo que estábamos hablando. Lo podemos ver en este lado. ¿Y cómo lo podemos resolver? Pues obviamente, pues si no tenemos la cuestión de maquinaria, entonces podríamos adquirir la que pueda reemplazar la que tenemos para que pueda dar con lo que estamos relacionados. Ya en este caso podríamos hablar que ya no está generando 2000 como en esta parte, sino ya estaría generando alrededor de unos 2600 y demás. Bueno, en la parte de bienes económicos debemos primero que todo tener presente que es un bien. Un bien es todo aquello que cubre una necesidad y que aumenta el bienestar satisfaciendo y cubriendo esa necesidad de cada persona. Eh, También es importante saber cómo se produce, ya que pues en una sociedad se debe determinar quién se encargará de la producción, con qué recursos y las técnicas de producción que se utilizarán para estos bienes.
Bueno, aparte, pues manejaremos en este trabajo de manera definitiva. Pues indicamos que son cada una de esas ocupaciones, los bienes, que conllevan el trueque de los recursos que, además de satisfacer la necesidad humana, se adquiere en el mercado a través de un pago o de una contraprestación. Esto significa que no es ilimitado y que por tanto se puede acabar. Por eso los bienes manejan un precio. Este tipo de bienes pues son además materiales e inmateriales. Tenemos varias clases de bienes, manejamos bienes de consumo, bienes intermedios, bienes privados, bienes públicos. Por ejemplo, esos son aquellos que generalmente el Estado y que pueden ser utilizados por todos, ¿sí? Lo maneja el Estado, se lo brinda digamos, a las personas públicas. Es un ejemplo las bibliotecas públicas, los parques, en las ciudades que hay metro, ¿sí? También manejamos, por ejemplo, bienes duraderos, bienes no duraderos, bienes inferiores, bienes normales, bienes sustitutivos. Hay bastante clases de bienes. Y la otra parte que manejaremos es la escasez. La escasez pues es un hecho que sobresale en el estudio de la economía. Es que las necesidades y los deseos de las personas por bienes y servicios exceden la capacidad de la sociedad para producir los recursos disponibles, por lo que se dice que los recursos son escasos. En economía, el decir escasez no significa que no haya, sino que hay poco en comparación a las necesidades y deseos que las personas tienen. Es decir, el concepto de escasez puede aplicarse tanto en bienes básicos como alimentos, como a aquellos productos o servicios que son indispensables. Bueno, buenas noches a todas y todas. Les vengo a hablar de ceteris paribus. Ceteris paribus es una expresión del latín que significa todo lo demás es constante. Es recurrente su uso en el análisis económico y financiero. El origen de ceteris paribus es del señor Alfred Marshall, ¿sí? Fue el que creó esta obra economista y en su modelo de equilibrio parcial. Sirve a un autor cuando explica el impacto de una variable económica sobre otra, como por ejemplo, según la ley de oferta y demanda, ceteris paribus, si la oferta se reduce, entonces el precio del equilibrio será superior. Bueno, por otro lado, vengo a hablar de las escuelas de economía y sus grandes autores. En este caso les voy a hablar de cuatro muy protagonistas de la historia. Bueno, como sabemos, la primera escuela de la economía es la del liberalismo clásico. Esta se creó a mediados de la Edad Moderna, en media revolución industrial, ¿sí? Los autores de esta son John Locke, Adam Smith y David Ricardo. Bueno, John Locke planteó el liberalismo político, del cual Adam Smith se basó para crear la teoría de oferta y demanda, y David Ricardo se basó en el valor trabajo, ¿sí? Que trataba más que todo de crear la propiedad privada. Después vemos la fisiocracia, ¿sí? Que trataba que el centro de ella era la agricultura, la principal actividad económica. De estos autores sacamos a Francois Quesnay, Robert Turgot, Malthusianismo Robert Turner, que ellos hablan de esto. La siguiente escuela es el malthusianismo,
del cual el autor es Thomas Malthus, que, que planteó que entre más población se necesitan más recursos, y planteó una teoría pues larga. Después de esto vemos el socialismo utópico, que trató de crear fábricas, de crear empresas que ganaran igual que los empleados, ¿sí? Como una forma equitativa de ganancia. Sus autores fueron Robert Owen, Charles Fourier, Henry Sainz, y como siguiente escuela podemos ver el socialismo científico, que trataba de un enfoque del materialismo histórico y principalmente de las luchas de clases, ¿sí?